Si tienes Green Card o estás en proceso migratorio, esto podría cambiar tu vida desde hoy, porque mientras miles de familias latinas siguen trabajando, cuidando a sus hijos y tratando de vivir tranquilas en Estados Unidos, una noticia urgente sobre más de 17.500 arrestos relacionados con inmigración está encendiendo alarmas y casi nadie la está explicando de una manera clara, humana y realmente útil para la comunidad inmigrante. Así que presta muchísima atención, porque esto no se trata solo de números. No se trata solo de política, no se trata solo de un titular más. Se trata de algo que podría tocar directamente el miedo más profundo de muchísimas personas. Perder estabilidad, perder paz, perder años de sacrificio o entrar en una nueva etapa de incertidumbre justo cuando pensaban que lo peor ya había pasado. Lo que debes entender es que esta noticia nace de un anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que informó en diciembre de 2025 que más de 17.500 personas descritas por la agencia como Criminal Illegal Aliens habían sido arrestadas y detenidas bajo delitos vinculados a la llamada Laken-Riley Act, una ley firmada en 2025 que, según DHS, exige detención federal para ciertos inmigrantes indocumentados acusados de robo, allanamiento, agresión a un agente del orden y delitos que causen muerte o lesiones graves. Source. Pero espera, esto no es lo más preocupante. Porque cuando una noticia así explota en redes sociales, muchísima gente con Green Card, visa, TPS, asilo o casos pendientes entra en pánico pensando que ahora cualquier persona inmigrante está en riesgo inmediato. Y aquí está lo que nadie te está diciendo. No. El simple hecho de tener una Green Card no te mete automáticamente en ese grupo de 17.500 arrestos, pero sí estamos entrando en un ambiente migratorio mucho más duro, mucho más vigilado y mucho más sensible a cualquier arresto, cargo penal, antecedente, error documental o proceso pendiente. Y eso cambia todo para quienes pensaban que su estatus ya los protegía de cualquier tormenta. En palabras simples, esta noticia no significa que ICE esté yendo casa por casa a quitarle la Green Card a todo el mundo, pero sí significa que la presión migratoria está subiendo, que la narrativa oficial es mucho más agresiva, que las agencias están destacando arrestos y detenciones como parte central de su mensaje político y operativo, y que cualquier inmigrante con algo delicado en su historial debe entender que el margen para errores, descuidos o malentendidos se está volviendo cada vez más pequeño. Y espera, porque esto te afecta más de lo que imaginas, especialmente si tú o alguien que amas está en uno de estos grupos. Personas con residencia permanente que tienen algún arresto previo o caso penal, aunque crean que ya eso pasó. Personas con residencia condicional por matrimonio que todavía están en proceso de remover condiciones. Personas con solicitudes pendientes ante inmigración. Personas con asilo, TPS, parole, visa o permisos temporales que creen que un simple contacto con la policía no importa. O familias mixtas donde uno tiene estatus y otro no, porque cuando el sistema se endurece, el miedo no se queda encerrado en un expediente. El miedo entra a la casa, se sienta en la mesa, se mete en la conversación de pareja, en el silencio de los hijos, en las decisiones pequeñas de cada día. Y eso es lo que hace esta noticia tan pesada para la comunidad latina. Aquí está lo que nadie te está diciendo. Una noticia urgente de inmigración en Estados Unidos no se mide solo por a cuántas personas arrestaron, se mide por el mensaje que manda. Y el mensaje que hoy están oyendo miles de inmigrantes en riesgo es este. El gobierno está mostrando una postura de cero tolerancia en ciertos casos y quiere dejar claro que más arrestos, más detenciones y más vigilancia van a seguir marcando el tono de 2026. Y cuando eso ocurre, muchas personas con Green Card o procesos migratorios activos sienten algo muy humano y muy profundo. ¿Y si un error pequeño me pone en el radar? ¿Y si mi caso todavía tiene algo que puede salir otra vez? ¿Y si el arresto de hace años que nunca entendí bien me complica hoy? ¿Y si un viaje, una entrevista o una renovación me abre la puerta a preguntas que no esperaba? Eso significa que esta noticia urgente no debe leerse con pánico, pero tampoco con ingenuidad. Porque sí, oficialmente el anuncio habla de personas sin estatus legal o sin documentos de admisión en ciertas circunstancias. Pero en un clima de inmigración en Estados Unidos donde la presión sube, la vigilancia se amplía, el lenguaje se endurece y los números de arrestos se usan como bandera pública. También aumenta el temor, la revisión y la tensión para muchísimos otros inmigrantes que no están en esa categoría exacta, pero viven alrededor de ella.
Y aquí es donde todo cambia, porque el inmigrante trabajador, el padre de familia, la madre que limpia casas, el hombre que maneja largas horas, la mujer que por fin tiene Green Card después de años de lucha, no vive estas noticias como si fueran debate de televisión, las vive como si fueran aviso de tormenta. Las vive preguntándose si sus hijos estarán bien, si conviene salir del país, si conviene renovar algo ahorita, si un caso de hace tiempo fue realmente cerrado como le dijeron, si su abogado le explicó todo, si sus documentos están en orden, si de verdad está segura o solo se acostumbró a aparentar calma. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, está rompiendo la paz emocional de muchísimas familias latinas en 2026. Pero espera, lo que acaba de salir cambia todo en la forma en que debes mirar esta noticia. La propia ley de la que se habla no se presentó oficialmente como una ley general contra todos los inmigrantes, sino como una norma de detención obligatoria para ciertos no ciudadanos en situaciones específicas, ligadas a ciertos cargos o arrestos. Y el resumen de Congress.gov explica que requiere que DHS detenga a ciertos no ciudadanos que estén sin presencia legal o sin documentos apropiados y que hayan sido acusados, arrestados, condenados o admitan actos relacionados con burglary, theft, larceny o shoplifting, es decir, robo, hurto, allanamiento y delitos parecidos. Source. Esto significa que no todos los casos son iguales, no todas las personas con Green Card están en el mismo escenario, y no se puede usar esta noticia urgente para decir irresponsablemente que cualquier residente permanente está a punto de ser detenido solo por existir, porque eso sería falso y cruel. Pero aquí viene lo más importante. Tampoco sería responsable decirte, no pasa nada, relájate, todo sigue igual, porque eso también sería mentira. Lo que está pasando en inmigración en Estados Unidos es que el sistema se está moviendo hacia más control, más mensaje punitivo, más énfasis en arrestos y más sensibilidad frente a antecedentes, acusaciones y contactos con el sistema penal. Esto significa que para ciertas personas con Green Card, especialmente quienes tienen historial criminal, casos sin resolver, viajes largos, residencia condicional, procesos pendientes o problemas de elegibilidad antiguos, esta noticia sí puede ser una advertencia seria de que deben entender mejor su situación y no vivir en automático. En un momento te voy a explicar el error más peligroso que muchas personas están cometiendo ahora mismo. Y créeme, ese error está dejando a mucha gente expuesta sin darse cuenta. Pero antes, necesito hablarte de algo que toca el corazón de nuestra comunidad, el cansancio migratorio, porque la mayoría de los latinos que me están viendo no son analistas políticos, no son abogados, no son expertos en leyes, son personas buenas, trabajadoras, agotadas, que han tenido que aprender a sobrevivir entre trámites, miedo y sacrificio. Son familias que llegaron a este país para construir algo mejor. Son padres y madres que se han partido el alma para que sus hijos tengan escuela, techo, comida, seguro y futuro. Son parejas que se han mantenido unidas a pesar de la distancia, de los papeles, de las deudas, del inglés, del racismo, del estrés. Y cuando una noticia como esta aparece con palabras como arrestos, detenciones, inmigración en Estados Unidos, Green Card, operativos, 2026, inmigrantes en riesgo, toda esa gente siente el corazón apretarse otra vez. Porque la comunidad latina ya sabe lo que es vivir pendiente del buzón, del teléfono, de una carta de UCS, de un encuentro con la policía, de una parada de tráfico, de un control en el aeropuerto, de una entrevista que no salió como esperaban. Y aquí está lo que nadie te está diciendo. Esa tensión acumulada también hace que mucha gente cometa errores, no porque quiera, sino porque vive cansada, saturada, emocionalmente drenada. Y ese cansancio, en un momento como este, puede ser peligroso. Pero esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que muchas personas con Green Card están cometiendo este error ahora mismo. Creen que por tener residencia permanente ya no tienen que revisar nada de su historial, ya no tienen que entender qué pasó en un arresto antiguo, ya no tienen que pensar en el impacto migratorio de un caso penal, ya no tienen que poner en orden sus documentos o sus viajes. Y eso es exactamente lo que puede salir caro en un clima como el de 2026. USCIS recuerda claramente que una persona con residencia permanente puede perder ese estatus si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión, y también puede verse en problemas si hubo fraude en el origen del caso, si su residencia fue concedida sin elegibilidad real o si la persona abandonó su residencia de manera intencional. Source. Esto significa que una Green Card es un estatus fuerte, sí, pero
no es una pared indestructible frente a todo. Y aquí es donde todo cambia para muchas personas, porque cuando oyen arrestos, piensan solo en personas sin papeles, cuando en realidad cualquier contacto serio con el sistema penal o cualquier revisión migratoria más intensa puede encender preguntas sobre una persona que antes se sentía tranquila. En palabras simples, si tú tienes Green Card y tu récord está limpio, tu vida está estable y no tienes problemas de elegibilidad ni asuntos penales, esta noticia no significa automáticamente que te van a buscar. Pero si hay algo delicado en tu caso, si alguna vez te arrestaron, si hay un cargo pendiente, si tu residencia fue por matrimonio y aún estás en alguna etapa sensible, si tienes viajes largos fuera del país, si hay contradicciones en tu historial o si estás combinando un proceso migratorio con otro problema legal, entonces sí debes tomar esta noticia urgente como una señal para despertar y entender mejor dónde estás parada o parado. Y espera, porque esto te afecta más de lo que imaginas si tienes hijos ciudadanos. Sí, hijos ciudadanos. Porque una de las partes más dolorosas de toda esta conversación es que cuando suben los arrestos, cuando se endurece el tono y cuando la palabra detención empieza a circular más, la comunidad no solo piensa en estatus, piensa en familia. Piensa en quién recoge a los niños de la escuela. Piensa en qué pasa con la renta si uno falta. Piensa en quién sabe dónde están los documentos. Piensa en si la pareja conoce los números importantes. Piensa en si los hijos entienden algo o solo sienten el miedo flotando en la casa. Y aquí está lo que nadie te está diciendo. Muchas personas no están preparando ni siquiera lo básico porque les da terror aceptar que esto podría tocar su vida. Pero la negación no protege. La información sí ayuda, la preparación sí da un poco de calma. Y no te estoy diciendo que entres en pánico, al contrario, te estoy diciendo que respires, que escuches, que entiendas. Porque esta noticia urgente sobre arrestos e inmigración en Estados Unidos no debe consumirse como chisme viral, debe procesarse como una advertencia seria para mantener los ojos abiertos. Si hasta aquí este video te está ayudando a entender la noticia de una manera más clara y humana, suscríbete en este momento, porque todos los días están saliendo cambios, anuncios y movimientos en inmigración en Estados Unidos. Y aquí la idea no es asustarte por asustarte, sino traducirte todo con respeto, claridad y corazón, para que tú y tu familia no vivan a ciegas. Ahora bien, ¿qué están haciendo otras personas en la misma situación? Esto es lo que mucha gente no cuenta, pero muchísimos inmigrantes ahora están tomando precauciones simples y humanas, como revisar sus documentos, hablar con su familia sobre contactos importantes, mantenerse atentos a comunicaciones oficiales, evitar actuar por rumores, preguntar cuando no entienden algo de su historial y mantenerse informados porque saben que esto puede cambiar en cualquier momento. Esto significa que no están esperando a que el miedo los paralice. Están tratando de recuperar algo de control en medio del ruido. Muchos inmigrantes ahora están organizando papeles básicos, actualizando direcciones, confirmando que sepan dónde están sus recibos, notificaciones, permisos, evidencia de residencia y números clave. No porque eso garantice nada, sino porque vivir sin saber dónde tienes tus cosas en tiempos de presión migratoria solo empeora la ansiedad. Otros están hablando con su pareja, con sus hijos mayores, con familiares cercanos, sobre qué hacer si llega una carta, si alguien no contesta el teléfono o si surge una revisión inesperada. Y aquí viene lo más importante, eso no es vivir con miedo, eso es vivir despierto. Esto es lo que deberías considerar hacer tú también, de manera general, sin verlo como consejo legal ni promesa de protección absoluta. Mantener tus documentos en orden, entender bien tu estatus actual y dejar de depender de rumores de redes sociales. Porque muchas personas están cometiendo este error ahora mismo. Escuchan 17.500 arrestos, oyen inmigrantes en riesgo, oyen 2026, oyen operativos y entran en dos extremos igual de peligrosos, o en pánico total o en negación completa, y ninguno de los dos ayuda. Lo que ayuda es entender el contexto. Contexto significa saber que DHS sí anunció esos 17.500 arrestos relacionados con delitos bajo la Laken-Riley Act, SORS. Contexto significa saber que el lenguaje oficial insiste en detención obligatoria para ciertos casos, SORS.
Contexto significa saber que las consecuencias para una persona con Green Card no son automáticas por esta noticia sola, pero que sí pueden agravarse si hay factores penales, de elegibilidad o de residencia mal mantenida. Source. Y contexto también significa reconocer que el aumento del discurso sobre arrestos en inmigración en Estados Unidos crea una atmósfera donde muchos sienten que el piso se está moviendo bajo sus pies, aunque todavía no entiendan exactamente por qué. Pero espera, aquí viene una parte que puede doler, porque toca una verdad que muchas familias prefieren no mirar de frente. Hay personas con Green Card que han vivido tantos años pensando que ya todo está arreglado que dejaron de prestar atención a pequeñas grietas en su caso. Un viaje demasiado largo fuera del país. Un problema criminal que, según, quedó en nada. Un matrimonio que obtuvo residencia pero luego tuvo dificultades y nunca revisaron cómo se veía eso ante inmigración. Un cambio de dirección no reportado. Un caso pendiente que fue archivado pero nunca se entendió del todo. Una vieja detención que parecía irrelevante. Y aquí está lo que nadie te está diciendo. Cuando el ambiente político y migratorio se endurece, esas grietas pueden dejar de ser invisibles. No porque a todo el mundo le vaya a pasar algo, sino porque el sistema mira distinto. Hace más preguntas, cruza más información. Y cuando eso ocurre, la tranquilidad basada en ignorar el pasado empieza a temblar. Esto significa que el error más peligroso hoy no siempre es haber hecho algo grave. A veces es no saber realmente qué hay en tu historial y seguir viviendo como si nada pudiera tocarte. En palabras simples, esta noticia urgente de arrestos en 2026 debería hacer que muchas personas revisen su realidad con honestidad, no con terror. Honestidad significa preguntarte, ¿entiendo bien mi estatus? ¿Sé si mi caso migratorio tiene alguna parte sensible? ¿Sé si hubo algo penal que puede tener consecuencias migratorias? ¿Sé dónde están mis papeles? ¿Estoy informada o solo estoy viendo vídeos alarmistas? Esa clase de honestidad es la que protege la mente y evita errores impulsivos. Porque esto cambia todo para la gente que decide informarse a tiempo, no después de una sorpresa. Y ahora quiero hablarte como mujer, como presentadora, pero también como alguien que entiende el peso emocional que estas noticias traen a una casa latina. Yo sé que muchas de ustedes, mujeres inmigrantes, son las que guardan los papeles, las que llaman, las que preguntan, las que investigan, las que fingen calma delante de los niños, las que sostienen a la pareja aunque por dentro estén destrozadas. Yo sé que muchos hombres también cargan en silencio el miedo de no poder proteger a su familia si algo cambia. Yo sé que hay abuelos, tíos, primos, hermanos, todos pendientes de una llamada, de una notificación, de una noticia urgente sobre inmigración en Estados Unidos. Y por eso este vídeo no es para ponerte más peso encima, es para ayudarte a respirar con un poco más de claridad. Porque sí, hay inmigrantes en riesgo, sí, hay arrestos, sí, hay más presión migratoria, sí, hay personas con casos complicados que deben tomarse esto muy en serio. Pero no todo está perdido, no toda Green Card está en peligro por el simple hecho de existir, no todas las personas en proceso migratorio están en la misma situación. Y aquí es donde todo cambia emocionalmente, porque cuando bajas del susto al entendimiento, recuperas algo muy valioso, la capacidad de actuar con cabeza fría. Ahora te quiero dejar, de forma muy general y segura, 3 formas de protegerte emocionalmente y estar más preparada o preparado sin caer en pánico ni en falsas seguridades. La primera es entender tu situación real y no la que te inventan las redes. Esto significa que si tienes Green Card, visa, TPS, asilo o proceso pendiente, no asumas nada sin comprender bien en qué etapa estás. La segunda es mantener orden básico y comunicación familiar. Esto significa saber dónde están tus documentos, qué avisos has recibido, quién sabe qué hacer si surge una revisión o una carta. La tercera es mantenerte informada o informado con fuentes serias y consistentes, porque esto puede cambiar en cualquier momento, y la desinformación está destruyendo la paz de demasiadas familias. Eso es lo que muchas personas están haciendo ahora mismo, no para vivir aterradas, sino para vivir preparadas. Pero esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que todavía hay gente viendo esta noticia como si fuera un problema lejano, como si solo afectara a otros, como si no importara entender lo que está pasando con inmigración en Estados Unidos en 2026. Y esa desconexión puede costar cara. Porque una noticia urgente no se vuelve relevante solo cuando te toca la puerta. A veces ya es importante desde el momento en que cambia el ambiente en el que tú vives, trabajas, viajas o haces tus trámites.
Y en este momento, el ambiente sí está cambiando. De hecho, documentos federales publicados en marzo de 2026 también han citado cifras elevadas de arrestos y remociones relacionadas con personas con condenas penales o cargos pendientes entre finales de 2025 y comienzos de 2026, lo cual refuerza la idea de una etapa de mayor actividad de enforcement, aunque no todos esos números se refieran a green card holders ni al mismo universo de casos source. Esto significa que no estamos frente a una noticia aislada, sino frente a un contexto de más arrestos, más mensajes de fuerza y más presión migratoria. Y eso, quieras o no, toca emocionalmente a toda la comunidad. Aquí está lo que nadie te está diciendo. El daño de estas noticias no siempre se ve en una estadística. A veces se ve en una madre que no duerme, en un joven con DACA o TPS que no sabe si seguir haciendo planes, en un residente permanente que empieza a dudar si conviene viajar por una emergencia familiar, en una pareja que vuelve a pelear por el estrés de los papeles, en una persona que lleva años portándose bien, trabajando duro, pagando todo, y de repente siente que el país al que le ha entregado tanto esfuerzo sigue viéndola como provisional. Eso también es impacto, eso también importa. Y si tú estás sintiendo algo parecido mientras ves este video, quiero decirte algo muy claro, no estás exagerando, no estás siendo dramática, no estás loca por asustarte. Estás reaccionando a un ambiente que se está poniendo más duro, y eso cualquier inmigrante lo siente en el cuerpo. Pero aquí viene lo más importante. Sentir miedo no significa rendirte al miedo. Sentir incertidumbre no significa dejar de pensar. Sentir preocupación no significa que todo está perdido. Significa que te importa tu familia, tu esfuerzo, tu estabilidad y tu futuro. Y precisamente por eso necesitas información clara, no ruido. Necesitas contexto, no manipulación. Necesitas alguien que te diga la verdad completa. Sí, la noticia de los 17.500 arrestos es real según DHS. Sí, la presión migratoria en 2026 es real. Sí, los inmigrantes en riesgo existen, y algunos perfiles deben tomarse esto muy en serio. Pero también es real que no todo inmigrante está en la misma situación, que una green card no te coloca automáticamente en ese grupo y que la mejor respuesta hoy no es el caos, sino la conciencia. Lo que puede pasar en los próximos días podría afectar a miles de personas más, no necesariamente porque todos vayan a ser arrestados, sino porque nuevas medidas, nuevos anuncios, nuevas cifras o nuevas interpretaciones pueden seguir moviendo el miedo, las decisiones y las conversaciones dentro de miles de hogares latinos. Por eso mantente informado porque esto puede cambiar en cualquier momento. Y si llegaste hasta aquí, te lo digo de corazón, no te quedes sola o solo con esta información. Compártela con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu hermano, con ese familiar que tiene green card, con esa persona que está en proceso, con ese amigo que cree que ya no necesita estar pendiente, porque esta noticia urgente sobre inmigración en Estados Unidos no debe quedarse en un susto de un video, debe convertirse en una conversación de cuidado, de conciencia y de preparación dentro de nuestras familias. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y acompáñame todos los días para seguir recibiendo noticias de inmigración en español explicadas de forma clara, humana y responsable. Porque cuando las cosas se mueven tan rápido, estar informado puede marcar una diferencia enorme para tu tranquilidad. Y comparte este video con cualquier persona que pueda estar en riesgo o viviendo con miedo en silencio, porque a veces un solo video, escuchado a tiempo, puede darle a alguien la claridad que llevaba semanas necesitando. Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoría legal.